Bienvenidos a una pausa en el camino, estudiando la Santa Biblia con una aplicación práctica para la vida. Hoy con Emerson Mejía, quien comienza con una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites estar ante tu presencia en esta hora, dispuestos a poder abrir tu palabra y poder comprender algunas enseñanzas que nos tienes. Te pedimos de tu Espíritu Santo para que esta palabra mencionada pueda llegar a los corazones de todos nosotros y de todas las personas a las cuales este programa tiene un alcance. Bendiga el programa en Jesús. Amén. Hablando del diezmo, ¿qué significa la palabra? Cuando hablamos del diezmo, yo creo de que la palabra en sí misma tiene un significado, ¿verdad? Esta se redunda a la palabra 10, redunda en la palabra 10. La pregunta realmente creo que todos tenemos ahí es que si el diezmo realmente tiene un origen bíblico o si el diezmo realmente es invento de personas que se intentan lucrar de este contrato como nos habla la lección. Pero para empezar, yo quiero que definamos la palabra contrato. El título de la lección de esta semana, la cual vamos a hablar, es el contrato del diezmo. Entonces, si nosotros nos vamos y buscamos un significado en el diccionario, nos dice que el diezmo es un contrato, dice que tiene su origen en la palabra griega, que nombra el convenio o pacto, ya sea oral o escrito, entre partes que aceptan ciertas obligaciones y derechos sobre una materia determinada. Es decir, es un contrato o es un convenio entre dos personas. Si retrocedemos un poco a lo que venimos estudiando en la lección, nos habla la semana pasada de los pactos y hablaba también de los pactos unilaterales y de los pactos bilaterales. Podemos ver de que el diezmo, al encontrar la lectura bíblica en Malaquías 3:10, nos dice: traigan todo el diezmo a la tesorería y haya alimento en mi casa. Y pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, a ver si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces, nos damos cuenta de que el diezmo es un pacto bilateral entre Dios y nosotros. Y si, ahora contestando a la pregunta planteada, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, ¿dónde tiene su primera mención? La primera mención la encontramos en el libro de Génesis 14 y hacemos remembranza a la historia donde Abraham va en rescate de su familia, de su primo Lot. Y dice de que cuando ya resulta la batalla, ellos son vencedores y vienen para atrás con el botín. Dice de que el rey, en muestra de agradecimiento, quiso darle el botín a Abraham. ¿Pero qué pasó? Abraham lo rechaza. ¿Pero qué es lo que hace Abraham? Abraham lo que hace es que dice que hace el diezmo. Dice que lo que realmente dice que hace es rechazó la oferta, dice la lección, sino que además
dio el diezmo de todo lo que poseía a Melquisedec. Inmediatamente después de que Abraham diezma, el Señor dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Entonces, aquí es donde podemos ver donde Abraham hace la parte que le corresponde del contrato del diezmo y el Señor reafirma su parte. Después en el Nuevo Testamento aparece lo mismo. Muchas personas piensan de que el diezmo tiene su fundamento en nada más el Antiguo Testamento, pero realmente podemos ver de que el diezmo también tiene su fundamento en el Nuevo Testamento. Y si nosotros nos vamos a leer Mateo 23, busquemos en nuestras Biblias, les invitamos a nuestros hermanos que nos miran que busquen en sus Biblias, que dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, podemos ver aquí en este versículo que el diezmo tiene la misma importancia que hacer misericordia. O es más importante hacer misericordia, justicia y la fe, pero el diezmo no queda anulado. No queda anulado, o sea, el diezmo tiene la misma importancia que le dio Abraham en el Antiguo Testamento, así también la tiene en el Nuevo Testamento, y eso también lo encontramos en Hebreos 7, del 1 al 9. Hebreos 7 del 1 al 9, y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de Dios, rey de justicia y rey de Salem. Entonces, lo mismo que pasa en Génesis 14 y 15, lo encontramos en Hebreos 7 del 1 al 9. Entonces, no hay una base bíblica que pueda decir de que el establecimiento del diezmo está abolido en el Nuevo Testamento. Porque aquí sería el lugar en Hebreos para que Pablo o el autor dijera eso fue para Abraham y ahora no es para nosotros. Al contarlo, lo da por sentado que continúa vigente. Volvemos entonces al punto. Diezmo tiene que ver con la palabra 10. Y entonces eso sería el décima parte de... Si nos vamos otra vez al mismo diccionario, dice que el origen del sistema de los diezmos lo define como la décima parte de algo o el 10% de algo. O sea que no puedo yo decir, no, voy a dar el 5, porque ya no sería diezmo. Sí, así como usted lo ha dicho, o sea, la palabra está fundamentada y en sí la palabra diezmo la encontramos en el diccionario y realmente el diccionario la toma de la Biblia porque pues es ahí donde se fundamenta, porque dice la lección, dice probablemente esta definición sea tomado de una narración bíblica. El diezmo es simplemente devolver el 10% de nuestros ingresos o ganancias a Dios. Entonces, yo sé de que de repente a muchos nos cuesta dar ese porcentaje. Entonces, el llamado de esta lección es a cumplir, o sea, con lo que el Señor nos manda. No es con lo que nosotros queremos. Como usted decía, el 5%, no. El Señor es claro en su palabra. El Señor dice de que debemos devolver la décima parte. Y yo sé de que la lección está muy bonita y los invito a que puedan seguir con nuestra sintonía. Que el Señor les bendiga. Mañana continuamos.